Continuar entonces, como lo anuncié previamente, con el maestro Alphonse Martinet, uno de los grandes expertos iberoamericanos en la cultura. Compartía además, después de una semana en Quito, en 2018, él nos mencionaba que la pobreza multidimensional no implica la pobreza cultural. Este litoral pacífico tiene una riqueza creativa y cultural que es su mayor potencial. Hoy nos acompaña con su conferencia magistral sobre los desafíos de la gestión cultural con una visión futurista. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y por ser una mano visible. Un fuerte aplauso, por favor, para el maestro Alphonse Martinet y su conferencia magistral Potencia, Gestión Cultural en Clave de Futuro. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a la universidad por invitarme a impartir en este máster, en esta magíster. También felicitaciones a Manos Visibles. Muchas felicitaciones. He seguido la trayectoria estos 10 años y siempre pensé que sería un proyecto significativo. Llevo más de 20 años colaborando y viniendo a Colombia y trabajando con colombianos, y siempre que colaboro con ellos me sorprende algo. Y en esta convocatoria me ha sorprendido que esto es un curso que tiene un significado añadido. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando empiezo mi docencia en gestión cultural, que la gestión cultural es la gestión de lo opinable, que estamos ante un campo difícil de apreciar por sus características subjetivas. Cada ciudadano, cada persona percibe la cultura de una forma diferente. Por lo tanto, es muy difícil gestionar aquello que cada uno puede opinar de forma diferente. Por lo tanto, es una característica importante. Yo voy a presentarles mis percepciones, mis ideas sobre la gestión cultural, pero siempre digo que es muy importante que cualquier conocimiento, cualquier capacidad, tengamos la posibilidad de contextualizarlo. Quizá lo que nos obliga la complejidad es, como dice Garmorel, la capacidad de contextualizar. Cada cosa se ha de contextualizar. Aunque conozco un poquito Colombia, yo hablo desde otros referentes, pero sí que también hablo para Colombia a partir de lo que yo sé. Bien, la gestión cultural, no sé si funciona esto. Sí. La gestión cultural no es una ciencia y una teoría, sino yo voy a mantener que la gestión cultural como un encargo social o como un conjunto de encargos sociales que las sociedades avanzadas hacen para responder a sus necesidades. La gestión cultural se nutre de muchas disciplinas, no es una disciplina en sí, y busca cualquier conocimiento que le sirve para llevar a cabo sus realidades. Pero sobre todo, como les decía antes, la gestión cultural es un campo de una alta complejidad. Ustedes se aventuran a una formación en gestión cultural donde no hay certezas, donde no hay guías, donde no hay métodos, sino cada uno ha de encontrar su forma de actuar, porque nosotros en cultura creemos que cada forma de gestionar ha de ser diferente, ha de ser personal, ha de tener su propia identidad. En ese sentido, aceptar esta complejidad es fundamental. Desde una perspectiva de derechos, hemos de entender que este encargo social es alguien que lleve los asuntos culturales del grupo o de la comunidad. Alguien que lleve, porque las sociedades, los grupos, las comunidades, cuando se organizan para satisfacer sus necesidades culturales, concepto también muy importante de tener en cuenta,
se organiza de alguna manera, requiere que alguien haga algunas cosas para poder satisfacer las necesidades culturales. Uno no tiene que interpretar música para tener la necesidad de que la música esté en su vida, que esté en su vida cultural. Entonces necesitas que alguien haga, interprete, componga, represente música o teatro o cine o lo que sea para satisfacer mis necesidades culturales. Aquí hay uno de los nudos más importantes a resolver en la gestión cultural. ¿Qué son las necesidades culturales? Porque lo que se diferencia las políticas culturales de las políticas educativas o sanitarias o de salud es que las necesidades educativas y sanitarias están tipificadas. Las necesidades culturales no. Y ese es un tema muy importante que luego profundizaremos. Por lo tanto, en el centro de este encargo social a que alguien lleve asuntos culturales, está una interpretación de estas necesidades culturales en base a derechos. En base a derechos. El Pacto 15 de los derechos económicos, sociales y culturales, toda persona tiene el derecho a participar en la vida cultural. Hagamos un paréntesis aquí. Fíjense bien, este texto del 66, como el del 48, en relación a derechos, nunca se habla de cultura. Nunca en 1948, el artículo 27 de la Declaración de Derechos del Hombre nunca habló de cultura, sino habló de vida cultural. ¿Por qué no habló de cultura? Porque había un antecedente de lo que había sido la manipulación por los autoritarismos de la cultura en el primer tercio del siglo XX. Bueno, y en el XIX, y en el XVIII, y en el XVII. Es decir, la idea de la vida cultural como aquel elemento en que el individuo vive para satisfacer sus necesidades culturales. El encargo social es alguien que gestione en la vida cultural que todo individuo pueda satisfacer sus necesidades culturales. Aquí encontramos una primera aproximación a lo que podríamos decir, lo que ustedes empiezan a estudiar, están estudiando, pero como he visto en sus currículums, ustedes ya saben porque tienen experiencia. En gestión cultural pasa una cosa, yo llevo como 30 años en la formación en gestión cultural y siempre hay un concepto que me sirve para situar lo que es este campo de complejidad. Ustedes son falsos aprendices. Porque ustedes ya vienen, en gestión cultural uno ya viene con conocimientos, no viene de cero, una tabla rasa, son falsos aprendices. Entonces, en los cursos de gestión cultural siempre tenemos la obligación de trabajar con alguien que ya ha hecho gestión cultural o que ha hecho cosas que no sabe que son gestión cultural. Y entonces la academia lo que hace es darles unos referentes, unas herramientas para que ustedes esto que hagan lo hagan mejor, pero sepan comunicarlo y compartirlo y coordinarse con otros en un campo tan complejo como es la gestión de la cultura en las sociedades contemporáneas. La vida cultural es este primer nivel de funcionamiento social en el que toda comunidad o Estado, el individuo comparte con los otros. Porque las necesidades culturales, hay unas necesidades culturales que pueden ser individuales y se pueden satisfacer individualmente. Pero hay otras que es imposible satisfacer individualmente. Necesitamos la colectividad. Yo no puedo satisfacer mis necesidades de pasarme un tiempo libre, creativo, viendo una interpretación teatral, si no hay al lado alguien que haya pensado, creado una obra, alguien que la ponga en escena, un grupo de personas que interpreten, alguien que me permita, me gestione un espacio donde haya público y haya escenario y yo puedo disfrutar.
yo puedo satisfacer mis necesidades. Necesito un gran número de interlocuciones del individuo a lo colectivo para que la vida cultural, un ciudadano pueda ir pues, a la plaza, escuchar un concierto. Hay alguna parte que no, pero cuando yo estoy solo en mi casa y quiero satisfacer mis necesidades culturales y uso la lectura, hay todo un proceso de alguien que ha hecho posible que yo tenga un libro en la mano en este momento, en estas 2 o 3 horas que yo puedo leer y disfrutar o superar mi soledad a través de acercarme a una obra literaria. Hay gestión. El encargo social es encargar a un conjunto de individuos, grupos, estructuras, organizaciones, para que hagan todo un proceso muy detallado y muy amplio para que esto fuera posible. Aquel encuentro de yo con un artista es gracias a que ha habido una gran intermediación en esta vida cultural. Por ejemplo, es importante entender esta vida cultural como un conjunto de intermediaciones entre grupos sociales. A la larga, si ponemos en el centro la vida cultural, no la cultura, la vida cultural, encontraremos formas, valores culturales, necesidades, voluntad de participación, socialización, identidad, arte, creatividad, una serie de elementos que se nutren alrededor de lo que podríamos decir vida cultural. Pero bien, no me voy a profundizar más en este tema que daría mucho de sí, porque la gestión cultural responde a las necesidades de la vida cultural de una comunidad o de un grupo determinado, ¿no? Primera pregunta, un primer nivel de complejidad. ¿Quién define las necesidades culturales? Estas necesidades culturales que ustedes, desde la gestión, interpretarán. Cada uno de ustedes interpretará las necesidades culturales de forma diferente. Si tenemos necesidad de ocio creativo, de tener tiempo libre creativo, cada uno de ustedes, gestores culturales, interpretan esta necesidad y hacen ofertas. Pero ¿quién define las necesidades culturales? El gran reto es si es el Estado. El Estado autoritario lo define. El Estado autoritario dice, esto es arte y esto no es arte. Esto es buena música, esto es mala música. Esta es buena literatura, mala literatura. Y en el siglo XX y en el XIX tenemos grandes ejemplos del Estado que se impone, dice, señores, las necesidades culturales las defino yo e impongo. Y impongo a los grupos sociales, hasta puedo imponer una lengua. El Estado impone una lengua a otros que tienen otra lengua. Entonces, esa es la construcción de las necesidades culturales de un Estado que impone directa o indirectamente. Este es el fin. Yo creo que estamos en el fin de las políticas culturales en base a este concepto de que el Estado define las necesidades culturales. No hay consenso sobre las necesidades culturales y no puede haber nunca consenso, porque cada individuo decide lo que para él es una necesidad cultural. Esto lo dijo muy bien el texto Nuestra diversidad creativa de UNESCO del 98. La libertad cultural es decidir mis necesidades culturales. Yo no quiero que el papá Estado me diga cuáles van a ser mis necesidades culturales, yo decido. Porque no podemos, todos los ciudadanos no pueden tener las mismas necesidades. Alguien tiene necesidad de expresar, de crear. Otros tienen necesidad de recibir. Yo, que no tengo ninguna habilidad expresiva en ninguna de las artes, siempre he agradecido a los gestores culturales, porque los gestores culturales me ofrecen cosas para satisfacer mis necesidades culturales. El encargo es que haya gestión de la cultura, de la vida cultural rica. Por lo tanto, los entornos ricos, los entornos ricos culturales son aquellos que ofrecen muchas posibilidades para que el individuo pueda escoger cuáles son sus necesidades culturales. Para esto ha de haber mucha libertad y mucho acceso y posibilidad de que cada uno ofrezca
lo que sea. Hay un intelectual español que dice que la cultura es un sistema donde juega una gran importancia las aceptaciones y los rechazos. Es decir, la cultura es un sistema muy complejo en ese tema. Pero bueno, el segundo nivel de complejidad es qué tipos de encargos sociales. Desde el encargo del Estado, ¿no? Uno puede ser gestor cultural de la institucionalidad, que juega un papel, a encargos sociales individuales. Mucho dinamismo cultural es fruto de un encargo social que el individuo se hace para participar en la vida cultural. Lo que podríamos llamar emprendimientos o iniciativas propias de gente que quiere hacer alguna cosa. Hay otros encargos sociales, son más institucionales. El Estado te encarga que gestiones el encargo social, un museo que es representativo de una nación, o te encarga un centro cultural municipal. Y hay encargos que vienen por la lógica de mercado. El mercado, la industria, pues encarga, genera una serie de encargos. Pero desde el encargo individual o autoencargo, que uno dice yo, ejerciendo mi derecho a participar en la vida cultural, yo me encargo de hacer algo para la cultura de mi comunidad y hago alguna cosa que puede ser totalmente voluntaria, porque me interesa, hasta llegar a un encargo social más profesional, que casi se puede convertir como un modo de vida. Por ejemplo, no todo el encargo social es profesional, pero todo encargo social mueve estas necesidades. Por lo tanto, la complejidad es esta confluencia entre necesidades y estimaciones de los encargos sociales. Vamos a ver, si ponemos al centro la vida cultural, veremos que en la vida cultural trabajamos la participación, la satisfacción de necesidades, hemos visto, la estructuración colectiva. Cuando hablaba del teatro, si no hay estructuración colectiva, no podemos satisfacer la vida cultural. Por ejemplo, un equipamiento como una biblioteca es una estructuración colectiva a una necesidad de lectura pública. La organización social, si un grupo de intérpretes musicales no se organizan socialmente, es difícil que puedan salir más allá de su círculo de privado. Para salir a lo público, para salir al mercado, para ganarse la vida interpretando música, necesitan una cierta estructuración social, sobre todo por un tema fundamental en la gestión de la cultura, que es la búsqueda de la excelencia y de la calidad. Todo esto genera este encargo social y sobre todo también por la complejidad técnica que lleva a la profesionalización. Si colocamos el encargo social en el centro, como decía antes, veremos que es una respuesta. ¿Por qué hay más encargo social ahora? Porque es más compleja la gestión de la cultura. La cultura siempre empieza por una gestión, diríamos, casi natural. Un grupo, por ejemplo, un grupo de música que no tiene otra interpretación que pasárselo bien, pasa de lo individual. Es decir, yo toco un instrumento en mi casa como práctica mía de mi tiempo libre. Lleva un momento que tengo necesidad colectiva de hacerlo con otros y de armonizarme con otros. Y otro día tengo la necesidad de salir a dialogar entre lo que yo interpreto con un público que me dice si le gusta o no le gusta, si sirve o no sirve para la comunidad. Y así vamos haciendo un proceso de complejidad. Y cada vez yo ya no puedo tocar de la misma manera que tocaba cuando yo estaba en mi casa, porque cada vez necesito instrumentos de más calidad. Esta exigencia de calidad que viene dada sobre todo por el tema del aumento de la complejidad técnica y la especialidad, que es un tema muy importante. Bien, resumiendo, la gestión cultural como emergencia de un encargo social, porque se incorpora la cultura en las políticas públicas, porque hay un aumento de profesionalización en la cultura, directa o indirectamente, porque ha evolucionado mucho
la vida cultural de la ciudadanía y sobre todo porque hay una lenta incorporación de los derechos culturales que luego volveré a ello. Es decir, la idea de derechos culturales quiere decir que la iniciativa cultural ya no está en los estados, sino tiene que estar en los ciudadanos. También es importante la influencia de los cambios científicos y tecnológicos. Ha cambiado la forma de producción cultural, hay complejidad técnica y nuevas conceptualizaciones sobre la sociedad contemporánea. Todo esto y para ir cerrando un poquito, todo esto nos configura un campo de la gestión de la cultura, un encargo social de gestionar la cultura en nuestras sociedades que va evolucionando y cada vez requiere más especialidad, requiere más conocimientos técnicos, requiere más rigor en la calidad, hay más exigencia en la calidad y cada vez más personas quieren participar en esta vida cultural a su manera. No todos llegarán, pero cada uno hará a su manera. Por tanto, nos estamos en un momento de entender que las sociedades complejas requieren gestión cultural compleja. Y esta gestión cultural ya no se puede hacer solamente por buena voluntad, sino que llega un momento que para hacer un paso adelante yo necesito un nivel de capacidades y de capacidades técnicas mucho más amplias de las que eran la voluntad. Es decir, de la misma manera que en su momento un escritor escribe con una pluma y un papel, luego necesita que alguien técnicamente le convierta esto en un libro que luego tiene que entrar en un mercado, que tiene que vender hasta llegar al consumo y al ciudadano. Todos estos procesos son los procesos de la gestión cultural. Bien, no me detengo más. Para la segunda parte, hablar en tema de futuro, en clave de futuro, porque lo más importante de esta maestría que ustedes inician y de Manos Visibles es que esto es futuro. Estamos hablando ahora aquí de un momento, ustedes vienen con una historia, con unas historias delante, hacen un proceso de formación y vamos a ver el tema del futuro. Voy a plantear unas pinceladas, ¿no? La primera clave de futuro es, decía antes, que frente al dominio de políticas culturales del Estado tradicional, vamos a evolucionar a políticas en base a derechos culturales, hacia lo que yo llamo un nuevo contrato social para las necesidades culturales. Es decir, un Estado que garantice este derecho a participar en la vida cultural. Aquí hay un gran campo, porque a la larga, fíjense bien, el Estado tradicional se autocreó un encargo social en base a la interpretación de lo que eran las necesidades culturales, básicamente, algunas con muy buena voluntad ilustrada, buena voluntad ilustrada, pero en base a la concepción de lo que eran las necesidades culturales de ciertas élites económicas, culturales y artísticas. Y artísticas también, élites artísticas que marcaban las pautas de lo que tiene que ser. Si vamos en derechos, quiere decir que tenemos que cambiar el modelo, hasta un modelo de un Estado que yo llamo facilitador, que dé garantías a los derechos culturales. Yo creo que estamos entrando en un periodo donde esto va a ser fundamental. Primera escena. Segunda escena de futuro, de una concepción de cultura excesivamente disciplinar y a veces como un departamento en un gobierno, departamento de cultura, ¿no? Departamentalista, a una consideración de la cultura como un sistema. Lo que hoy en día se habla del sistema. La cultura ya no es un concepto, sino es un sistema. Es más sistémico. Es un sistema que interactúa con otros sistemas, sistema económico, sistema educativo, sistema productivo. Y esta visión sistémica, que no quiere decir que la cultura esté en todo y todo sea cultura, que a veces es un punto de dificultad, sino que la cultura interactúa con muchas cosas y hay muchos elementos.
fíjense bien, la violencia, salí aquí, y la violencia incide en el sistema cultural. La seguridad incide en el sistema cultural, la movilidad incide en el sistema cultural. Por tanto, la cultura hoy en día se ha de entender como un sistema, como un subsistema, según Luhmann, como un subsistema en nuestras sociedades que interactúa con los otros subsistemas. Y eso también nos permite aproximarnos más al concepto de cultura sostenible o al concepto de sostenibilidad desde la cultura, porque la sostenibilidad se basa en una visión sistémica. Y la cultura, nosotros hemos entendido esto, las 7 bellas artes, ¿no? Unos campos, y hoy en día es mucho más amplio. En las ciudades, la cultura está muy relacionada con los hábitos, con el transporte, con el medio ambiente, con cantidad de cosas. Por tanto, esta visión sistémica de la cultura, hemos de superar este concepto de una cultura disciplinar y buscar una definición de cultura que nos ayude a ver qué pasa en la cultura, qué pasa en la vida cultural, cómo funciona nuestro sistema cultural, perfecto o imperfecto. Le falta agua a ese sistema cultural, le falta más luz. Intentaremos entender este día de un sistema muy interrelacionado, muy amplio de la cultura, que no está solamente en las artes, ni solamente en la tradición, sino que es este conjunto de esta serie de cosas. Esta visión sistémica yo creo que va a ser una exigencia de la gestión cultural de futuro. Otro escenario de una mirada al pasado, a la tradición y a la conservación y al status quo. Yo siempre digo que la cultura mira demasiado al pasado. La gestión de la cultura, muchas veces la gestión de la cultura no es consciente de su contemporaneidad y casi nunca la cultura piensa en el futuro. Hay muy pocos trabajos prospectivos de cómo prevemos que puede ser el futuro. Por lo tanto, estamos ante un momento en que más atención a la contemporaneidad, sí, con todo el respeto que uno quiera a la memoria, a la historia y al pasado, que se tiene que tener, es fundamental para una cultura, pero no es la base para vivir la contemporaneidad ni para aceptar el futuro. Por tanto, habrá cambios y hay cambios. Hay cambios. Hay cambios porque hoy en día la misma cultura se puede expresar de formas diferentes, se expande de formas diferentes, hay cambios muy importantes, pero sobre todo hemos de hacer un ejercicio de cómo nos imaginamos que va a ser la vida cultural del futuro de nuestras comunidades con todos los elementos que han cambiado y van a cambiar en los próximos años. Otra evolución irá desde aquellos conocimientos culturales como inamovibles, como sagrados, esto no se puede tocar, al diálogo con nuevos saberes. Por ejemplo, ahora estamos viviendo, al menos yo en algunos trabajos, estamos haciendo un diálogo enorme en clave al cambio climático y a la sostenibilidad entre cultura y cambio y sostenibilidad. Es decir, la cultura no puede estar al margen de esto, sino tiene que dialogar con otros conocimientos. Y ha de haber una gestión del riesgo y de la aceptación de nuevas formas. La cultura es muy reacia a los cambios, muy reacia, tarda mucho aceptar ciertos cambios y muchas veces hoy en día los cambios culturales no los lleva el sector cultural en sí, sino lo llevan otros conocimientos que han generado el cambio que está repercutiendo en las prácticas y en la vida cultural de nuestras sociedades. Por tanto, cuidado que la cultura, y en ese sentido no quiero decir que abandonemos todo lo que tenemos, porque nuestro acervo de conocimiento lo tenemos que tener bien estudiado, bien concebido, bien sabido, porque la historia es saber de dónde venimos para construir a dónde queremos ir, pero, por otro lado, ha de haber más riesgo, más gestión del riesgo en la cultura, sobre todo de correr riesgos de aceptar nuevas formas estéticas, nuevas formas de expresión, nuevas formas de construcción y de producción cultural. Otra referencia, para ir terminando, es de una dependencia del mercado
una dependencia una dependencia casi diría ingenua de la cultura del mercado. Ingenua, el mercado está aquí y es importante para desarrollar una vida cultural, a una mayor incidencia en mercados inclusivos. En mercados inclusivos, sobre todo, la existencia del mercado cultural obliga a definir lo que es el interés general en la cultura, que es mucho. A definir lo que es interés general y que va a ir a lo largo de una política cultural. No es nada más que definir qué irá en lógica de interés general y de bien público y qué irá en lógica de mercado. El mercado en cultura es importante, las industrias culturales son importantes, la producción, porque también la profesionalización, la gente que pueda vivir de su propia creatividad, todo esto es un tema importante, pero también es un tema importante aquello que protegemos como interés general, aquello que protegemos como bien común. Pero aquí será interesante, sobre todo porque la cultura la gestión cultural tiene que aceptar y crear mercados diferentes. No espontáneamente, sino intencionadamente. Buscar formas de gestionar de forma diferente. Y esto creo que es un tema a tener en cuenta. Y para terminar, para solamente unas pinceladas hablando de perspectivas de futuro, es muy importante pasar de formas de gestión muy poco estructurada que tenemos en este momento a una gestión cultural que se caracterice por una exigencia de calidad y eficacia. A la larga, esto va a ser el tema más importante. Bien, con estos escenarios quiere decir que el futuro va a cambiar. La cultura es muy sensible a las dinámicas de cambio y es decir, la gestión de la cultura dialoga con su momento que le toca vivir y tiene que adaptar a estas realidades, ¿no? Creo que para terminar, hemos de gestionar la cultura con más intencionalidad, sabiendo más qué queremos en nuestros objetivos, qué pretendemos, saber perfilar mucho más lo que podríamos decir nuestro proyecto, aquello que queremos perfilar, teniendo en cuenta. Hemos de superar las exclusiones y las categorías que se han creado a lo largo de la historia en el tema de la cultura. Hay muchos perjuicios en la cultura sobre formas y sobre aceptaciones de formas diferentes. Hay formas culturales dominantes y otras menos aceptadas, y hay formas de exclusión y de acceso a la cultura. También hemos de gestionar estructuras sociales capaces de aceptar organizaciones culturales, aceptar los encargos sociales de la comunidad y del sector. El sector requiere de organizaciones culturales, tanto organizaciones culturales públicas como privadas, como del tercer sector, que sean capaces de asumir un nivel de complejidad que reclama la gestión cultural contemporánea. Tenemos que gestionar un tema importante que podríamos llamar el acceso democrático a la institucionalidad, es decir, las instituciones culturales se han de democratizar, y democratizar quiere decir el derecho también a participar en la vida cultural, quiere decir que las instituciones culturales tengan accesos democráticos, y accesos democráticos también pasa por la participación política, participación en la política cultural, de tal manera que se pueda acceder a estos cambios. Otro elemento fundamental de futuro será cambiar una cierta mentalidad en la gestión cultural. La gestión cultural es muy individualista por su estructura, por su forma de ser. Yo, del yo al nosotros, es decir, del yo, el yo y el yo cerrado, lo mío es lo más importante del mundo, a saber crear alianzas, acuerdos, formas de cooperación muy amplias, como se demuestran en formas de producción más contemporáneas como el cine, ¿no? Necesitas un gran número de alianzas, de muchas características para llevar a hacer un producto o un proyecto cultural. Por lo tanto, necesitaremos un cambio de mentalidad de no convertir los proyectos culturales
en proyectos individualistas, sino proyectos colectivos y bien estructurados. La gestión de la cultura es una gestión para las personas y con las personas. Por lo tanto, el factor personal, el factor de atender a las características de las personas con sus anhelos creativos, con sus proyectos, requiere una alta sensibilidad en las relaciones personales. Un amigo mío francés siempre dice que la cultura es un agente de relaciones o intermediaciones entre la creación y el público, entre el individuo y la colectividad. Es decir, esta función de relaciones personales, colectivas, grupales, pero personales, que es una gestión donde el factor personal tiene un elemento importante. Y, como he dicho antes, gestionar el futuro quiere decir también gestionar con gran respeto al pasado, pero con una mentalidad de futuro, sobre todo ante los retos que la sociedad contemporánea nos viene a asumir. Resumiendo, terminando, un encargo social que puede ser un encargo social de muchas naturalezas, desde el autoencargo social al encargo social más profesional, va una gama importante, entender qué nos reclama la sociedad a la gestión de la cultura, qué reclama la sociedad a la gestión de la cultura en un momento determinado, en un contexto determinado y en una situación determinada, y esta es la respuesta. El profesional, el experto en gestión cultural, el técnico que se quiera especializar en este campo, tiene que saber entender estos encargos sociales y saber interpretarlos y adecuarse a ellos. Además, cuando estamos en un programa de formación, uno se empieza a formar y a lo largo de su vida profesional tendrá encargos sociales de diferentes características. Puede pasar épocas de su vida que su encargo social sea gestionar la cultura de una institución, o gestionar la cultura de una empresa privada, o gestionar la cultura de mi propio proyecto, mi autoproyecto, mi autoocupación, ¿no? Y todo esto tiene unas características importantes. Entender este encargo social, saberlo interpretar y entender los cambios que habrá en los encargos sociales, creo que es la tarea que tienen los profesionales de la gestión cultura, y ustedes que están en proceso de formación tienen que empezar a entender y buscar las claves para irlos interpretando y aceptando. Si uno acierta a entender el encargo social que recibe, pues esto será un factor de éxito, un éxito que yo les deseo a todos ustedes. Muchas gracias.